no es una situación que podemos verla de una manera aislada por varias razones. Primero, nosotros también formamos parte de esa globalización, pero antes de entrar en materia desde el punto de vista económico y el desempeño de las MIPYMES, nosotros no debemos olvidar que Colombia es un país que precisamente firmó un proceso de paz después de 50 años de guerra, pero la pregunta o la reflexión debemos hacerla es que tenemos paz o es que lo que hemos avanzado permanentemente se generan movimientos y lo vemos de otra manera, o es que nos sentimos satisfechos precisamente en este conflicto, el manejo de armas, el resarcir precisamente a esas personas que fueron los más afectados. ¿Eso ha sucedido de la manera como nosotros esperaríamos? ¿O es que nosotros realmente estamos convencidos que el perdón se está dando como debe darse en nuestro país? Cada uno desde la individualidad si está aportando a esa paz que todos deseamos o cómo nosotros la percibimos. Entonces son muchos temas que podemos reflexionar y que de una u otra manera lo que nosotros como país hemos logrado hasta ahora pudo ser mayor o quizás no, porque también las guerras hacen mover, generan pérdidas. Las pérdidas que más nos duelen son las pérdidas humanas. Llega a pérdidas económicas y las brechas sociales se cierran. Entonces es un círculo vicioso, una brecha social que no logramos cerrar precisamente por limitaciones económicas, por capacidades. No debemos olvidar qué clase de economía es la que el modelo que aplica nuestro país. No debemos olvidar si somos un país todavía en proceso de desarrollo, somos un país emergente, qué nivel de vulnerabilidad tenemos como estructura país. Entonces son muchísimas las preguntas que debemos hacernos. Y cuando nosotros reflexionamos sobre el desempeño de cualquier economía latinoamericana, europea, cualquier economía, siempre va a primar un tejido empresarial que esta mañana muy temprano hablando con mis economistas, yo les preguntaba cuáles son las lecciones aprendidas de la Primera Guerra Mundial, porque ese también es otro tema que nosotros debemos mirar. La Primera Guerra Mundial, quienes salieron precisamente a recuperar todas las pérdidas sociales y económicas fue el sector empresarial. Pero ¿cuál sector empresarial? Los más fuertes, los de mayor capital y los que de una u otra manera en ese proceso de resiliencia adoptaron tecnologías que les permitió aprovechar circunstancias, porque en una guerra se desarrollan muchas cosas. En una guerra el desempeño militar requiere innovación, requiere procesos productivos, genera desperdicios que pueden ser reutilizados, generan otra clase de necesidades, incluso en la forma de la logística, en la forma de alimentarnos, en la forma de vestirnos. Entonces, hay muchos modelos de producción que van cambiando o actividades en una guerra, pero no todos tienen la misma posibilidad de aprovechar esos espacios. Cuando no digo no todos, ya voy a entrar en materia en lo que yo represento, en lo que me trae acá como el rol que desempeño como líder de un gremio que representa a la micro, pequeña y mediana empresa. Cuando hablamos de MIPYMES, nosotros estamos hablando prácticamente un poco más del 96% del tejido empresarial colombiano. Pero cuando nos referimos y ahondamos sobre ese 96% del tejido colombiano, más del 90% aproximadamente son microempresas. Y hago ese énfasis porque la microempresa, hablando de estructura, es la más vulnerable. Dentro del segmento micro es donde mayor informalidad, tanto empresarial como laboral, se observa por muchísimas razones. Es bien o mal, eso no voy a entrar porque es un tema muy amplio para discutir, pero es nuestra realidad. Y no podemos olvidar cómo los países, al igual que nosotros, si nosotros nos administramos bien los recursos, ¿qué pasa? No alcanza la plata.
lo mismo le sucede a un país. Si nosotros pasamos una crisis y utilizamos los recursos que teníamos ahorrados, tenemos que volver a comenzar de cero a ahorrar. Así le pasan a los países. Y todos, sin distingo de nivel de desarrollo, todos los países hoy están desgastados. Es que la pandemia no la hemos superado, no podemos olvidar eso. La pandemia ha afectado todas las capacidades productivas, todas las capacidades de logística y todo esquema tanto económico como social. Ya hablando de pensar en qué pasaría, nosotros tenemos que partir del hecho de que Colombia es un país altamente dependiente de economías muy desarrolladas. El primer socio nuestro es Estados Unidos. En un momento fue Venezuela, pero ¿qué ha pasado con Venezuela? Precisamente todos estos cambios que se dan en los modelos económicos de los países van incidiendo en qué incidió en ese momento en Venezuela su situación, que nosotros exportábamos mucho hacia Venezuela, comenzaron a incumplir los pagos y ahí se dio una recomposición de esa estructura que exportaba hacia Venezuela. Hoy cuando nosotros, si somos un país altamente dependiente, entonces ¿dependiente de qué? Uno de los principales productos o insumos son precisamente los cereales y todos los temas agrícolas, insumos que nosotros requerimos. Requerimos para una necesidad básica, que es la alimentación. Y a eso le tenemos que unir o mirarlo de una manera integral, que Colombia, desafortunadamente, con el tiempo se ha ido generando un proceso de desindustrialización acelerado, porque eso se preveía, pero por diferentes circunstancias se ha acelerado más de lo que se tenía previsto. Por otro lado, nosotros tenemos un campo desgastado, con poca tecnificación, donde el campesino no siente que ser campesino, dueño de una tierra que puede explotar, no se siente súper satisfecho y no aspira a que sus hijos lleven el mismo rol que él desempeñó en un momento dado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un campo que no dignifica ese trabajo, que es muy exigente, porque el campo es un tema muy exigente. Si no tenemos tecnificación, aún más. Y desde ese punto de vista, nosotros hemos incurrido también por el mismo fenómeno de globalización a traer muchos insumos que Colombia produce y que en vez de crear modelos de mayor nivel de producción y sofisticación que alcance lo suficiente para el consumo nacional y también para exportar, lo que hemos hecho precisamente por hacer honrar los tratados de libre comercio, muchas veces importar el arroz. Ustedes han escuchado muchas quejas de los cultivadores, de los arroceros, importar arroz, y se crean unas cuotas de importación. Cuando eso sucede, ¿qué pasa con la producción nacional? Viene entonces el desbalance de los precios y vienen a competir nuestros pequeños productores con precios que son más competitivos, porque la gente que tiene poquita posibilidad, ¿qué pasa? Compra lo más económico, no se pone a pensar de que si es importado o es nacional, simplemente compro lo que me alcanza con la plata para comprar, no compro lo más costoso considerando el desarrollo económico local. Por otro lado, nosotros en importación de alimentos, de lo que consumimos, el 30% es importado. Y precisamente cuando nosotros vemos el tema que se han dado ahora, solo les voy a citar un ejemplo. En materia de cereales, el maíz, el trigo y el maíz, pero les voy a dar el dato del maíz. El maíz estaba la tonelada en $276 y solamente en los 7 primeros días de marzo se movió a $298. Simplemente el que un presidente diga voy a hacer eso, se comienzan a generar movimientos incluso en la bolsa, ¿verdad? En la forma como nos ven, en la calificación de riesgo país y un sinnúmero de cosas. Ahí se dio un incremento de un 8%, solamente hablándoles del maíz. Pero eso se suma a que nosotros como país
nosotros tenemos dificultades en la logística. ¿Y por qué es importante la logística? Si yo soy un país dependiente de insumos, materias primas que vienen de otro país, para mí la logística es fundamental. La logística internacional y la logística nacional. Nosotros cuando vemos el tema de los hortalizas, las hortalizas, el gran porcentaje que ustedes consumen, ¿de dónde creen que vienen? ¿La producimos aquí en los municipios del Atlántico o el gran porcentaje la traemos de dónde? Del interior. Entonces ahí hay otro factor de logística. ¿Y qué pasa con la logística en Colombia? Nosotros, la logística nuestra, fluvial y marítima, solo representa el 2% de movimiento de carga. Quiere decir que el mayor porcentaje de nuestra logística se mueve por las carreteras. ¿Y qué pasa cuando se mueve por las carreteras? Cuando nuestros campesinos allá en Cauca, la Panamericana, que es una carretera que conecta tanto nacional como internacionalmente, ¿qué sucede? Salen 10 campesinos o 10 indígenas y bloquean la carretera. ¿Qué pasa? Se paralizó el país. ¿Qué pasa cuando bloquean Buenaventura, que es uno de los puertos más importantes de Colombia? Se paralizó las cosas. ¿Qué ha pasado cuando se tomaron Cali? ¿Se acuerdan en el paro nacional? La gran concentración del paro nacional, ¿de dónde se originó? En Cali, en el Valle. ¿Por qué? Precisamente hay un movimiento de carga muy importante para el país y es la forma como asfixian al país para que comiencen a pensar y a desesperarse y comiencen a pensar de otra manera. Entonces, nosotros nunca vamos a poder desprender cualquier acción social va a incidir necesariamente en resultados económicos. No es al revés. Siempre se va a dar, y si se da al revés es por el ciclo que se repite, pero siempre va a haber una incidencia directa. Entonces, aquí nosotros cuando escuchamos guerras, todos perdemos oportunidades. Algunos ganan unas oportunidades, pero aquellos que tienen capacidad de resiliencia. En esta pandemia, los más afectados fueron las microempresas. Fue donde se dio mayor número de cierres definitivos de microempresas. Cuando nosotros hablamos de un cierre, ¿cuántos meses duramos cerrados? Una parada mundial de producción, 2 meses. ¿Qué pasó con esos 2 meses? Como Colombia trae mucho acero largo, hay acero plano, acero largo. China es el principal generador de acero. China le toca parar igual que el resto del mundo y resulta que nadie se puso a pensar que cuando China para, la chatarra no le llega lo suficiente, no llega lo suficiente la chatarra y prender las máquinas para poder procesar chatarra y comenzar a producir una cantidad de cosas, se necesitan 2 meses más. Quiere decir que cuando activaron las empresas, China comienza a prender las máquinas, pero tenía problemas de chatarra y eso se convirtió en un ciclo que de importaciones que necesitábamos y no podíamos hacer. Nosotros, yo recuerdo que a finales del 2020, tú pedías una importación y te decían, si usted tiene la capacidad de esperar hasta marzo o abril, le recibo la orden de compra, de lo contrario no se la recibo. O sea, si la pide a final de año, estábamos hablando de 3 o 4 meses para que te mandaran una exportación. Desde ese punto de vista, si los países desarrollados de donde nosotros dependemos estornudan, ¿qué pasa? ¿Nos cae parte del estornudo o no nos cae? Claro que nos cae. Nos cae todo. Entonces, sí vamos a tener una afectación si eso se da. Ahora, Estados Unidos sí se involucra directamente, todavía nos va a afectar más. ¿Por qué creen ustedes que nos va a afectar más? Principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer nosotros y qué nos corresponde hacer? Hay muchas tareas como ciudadanos y como gobierno. Nosotros tenemos que pensar y seguir ahondando en el tema de innovación y nos lo han dicho muchos países y expertos investigadores de países desarrollados.
Nosotros en Colombia, el recurso que representamos para innovación no es sino el 0.3%. Si nos comparamos con Corea, Corea invierte en innovación 4.6%. Entonces, ¿qué estoy pensando expresar ahora? Y que suena, estamos hablando de guerra y la otra está hablando de innovación. Claro que hay una relación directa. Si nosotros tenemos un Amazonas como el que tenemos, ¿qué pasa con toda esa genética que hay en el Amazonas? Lo está explotando Colombia. ¿Quién lo está explotando? Usted que es un conocedor, ¿qué país está explotando más toda esa genética que tenemos en Amazonas? Las grandes multinacionales. Y nosotros estamos perdiendo oportunidades. Entonces, ¿qué relación tiene? Sencillo. Nuestros investigadores, nuestros doctores, la mayoría están vinculados en la academia, no están siendo asimilados apropiadamente por el sector productivo. Y como país nosotros no estamos teniendo unas políticas integrales que nos aseguren evitarnos una hambruna, porque sí podemos tener hambrunas, es más cerca de lo que cualquiera puede estar pensando. Tenemos que mirar para el campo, sí tenemos que mirar. Tenemos que aprender hasta en el balcón de nuestras casas a cultivar hortalizas para evitar las posibilidades de las situaciones que van a venir. Ustedes mismos le preguntan a su mamá, el ají que comprabas unos meses atrás tiene el mismo precio al ají de hoy. No, por eso es que estamos en un nivel de inflación que la gente está asustada y el 20% se está concentrando precisamente en alimentos, que es nuestra base para vivir. Entonces, la innovación es necesaria y Corea nos lo está diciendo. Son un país donde los investigadores expertos que pudieran estar más en el sector productivo están en la academia. No es malo, pero tienen que sacudirse de la academia e irse para el sector productivo. Pero el sector productivo tiene la responsabilidad de contratarlos porque no van a poder entrar si el sector productivo no se involucra, ¿verdad? El tema de innovación no es un tema de corto plazo, es un tema de mediano y largo plazo. La absorción de tecnología es un tema también de mediano y largo plazo. Corea nos dice, ustedes tienen una estructura para la innovación muy dispersa. Ustedes aplicar a unos recursos de innovación tienen que entender y buscarse un abogado, un economista para poder entender cómo solicitar los recursos. Colombia tiene un defecto. Como nosotros manejamos un alto nivel de corrupción, a nosotros nos da temor entregar subvenciones directas y ahí sí lo pude vivir en una misión que estuve en Corea. Estuvimos negociando unos recursos de cooperación internacional para unos clústeres. En un momento dado había uno muy importante de frutas allá en Cali y el señor de Cali preguntó, de ese recurso que Corea tiene previsto para Colombia, ¿lo podemos utilizar para comprar maquinaria? El coreano le dijo totalmente, nosotros le autorizamos, si su país también le autoriza, utilizar los recursos para comprar maquinaria. Y adivinen qué pasó. Colombia no aceptó. Porque Colombia siempre está pensando el que se lo coge el coco, porque si no aplica los recursos como estuvo ahí, pero se dispersa. Entonces, tenemos que ser más efectivos en la forma como nosotros aterrizamos los recursos. Las subvenciones siempre serán necesarias en cualquier país, sobre todo un país en vía de desarrollo, un país emergente. Nosotros tenemos que concentrarnos también como consumidores a ser prácticos. ¿Cuántos aquí comen ñame? Levanten la mano. Mira que muy pocos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí comen pan? Todas las mañanas. ¿Qué pasa con el pan? ¿Y de dónde viene el trigo? De afuera. Es así de sencillo. Si nos volvemos unos consumidores de los productos que tenemos capacidad de producir, les aseguro que es una forma de aportar al desarrollo de esos pequeños emprendedores y controlar de una u otra manera la inflación. Tenemos malas costumbres de consumo. ¿A quién le gusta comprar Adidas? Levanten la mano. Les da pena ahora levantarla porque ya saben que la... pero ¿quién va a comprar algo en Baranoa?
Una camisa de lino, ¿quién ha ido a comprar una camisa de lino en Baranoa? Que levanten la mano. ¿Eres de Baranoa? Bueno, mira, muy poquito. ¿Y ustedes saben que en Baranoa hay camisas de lino? No lo sabían. A comprar. Entonces, miren, tómense el trabajo de, en vez de estar pensando que voy a visitar Europa, reconozcan su propio departamento y vean la economía local para que nos volvamos unos consumidores de nuestra economía local, porque esa es parte de nuestra responsabilidad y es la forma como podemos nosotros ayudar a las empresas. Y cuando ayudamos a las empresas, ¿qué hacemos? Estamos salvando empleo. Y cuando ayudamos a las empresas, también estamos generando nueva posibilidad de empleo. Así, señores, que concluyo diciéndoles, este no es un tema de Ucrania y Rusia solo, este no es un tema de los políticos, no es un tema de los presidentes, es un tema de todos como ciudadanos y no estar lamentándonos y teniendo miedo. Es hora de actuar y pensar de una manera totalmente distinta. Gracias.